Buenas, hoy me pilláis, obviamente no estoy en Inglaterra, no estoy en Sabadell, estoy en Valladolid. He venido para aprovechar fiestas, para ver a los amigos, familia, etc. Y como podéis ver, pues me pilláis en mi habitación con el Ferrari del máster ahí de fondo. Pero hoy vamos a hablar del nuevo Lotus Emeya, que es una berlina, bien, esto hay que celebrarlo, eléctrica. Esto, siendo Lotus, pues por el peso choca un poco, pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a esto, es un poco lo que hay. Y que viene claramente de la misma plataforma del SUV que sacaron hace poquito, del Eletre. Entonces vamos a pegarle un repasillo a esto porque las proporciones que nos deja son un poquito extrañas. De primeras aquí lo tenemos de frente y si habéis visto las fotos de prensa os daréis cuenta de que no hay fotos del lateral. Esto es bastante clave y es que este coche tiene unas proporciones un poquito extrañas por el hecho de venir de la plataforma del SUV y por tanto ser una plataforma con un skate de baterías, ¿vale? Al final las baterías vienen por aquí abajo y esto se nota porque eleva la altura del coche. ¿Qué nos pasa con esto? Tenemos que hacer una berlina que sea alta. Entonces es una berlina que está aprovechada de tal forma que la línea de cintura viene muy alta, la cabina viene bastante alta, o sea, estas son alturas que en un coche anteriormente, si quisiéramos hacer una berlina deportiva, quizá no tendríamos estas alturas. Y entonces esto hace que tengamos que meter unos ruedones gigantescos y que las proporciones del coche se nos queden un poquito extrañas. Porque si os dais cuenta, el voladizo delantero no es tan grande. Esto es una cosa muy llamativa, no es tan grande, pero es más grande que este punto de aquí. Y es que han querido aprovechar lo máximo posible la volumetría de un coche eléctrico en el que no necesitamos voladizos muy grandes, etc. Pero luego sí que han hecho un paragolpes delantero que sobresalía bastante hacia adelante. Entonces queda a nivel de proporciones un poquito extraño, porque en una berlina tradicional quizá para que quede más deportiva habríamos dejado menos espacio aquí, menos chapa aquí. Pero en este caso, como teníamos que subir todos los elementos de diseño hacia arriba por el hecho de tener la batería abajo, no nos ha quedado otra alternativa que hacer este tipo de volumetría en el coche. Y entonces, si vamos a vistas más laterales, que ahora os enseñaré una, queda un poquito extraño. ¿Cómo se podría haber solucionado esto? Pues simplemente haciendo que esta línea llegara un poquito más hacia adelante y lanzando quizá también el morro un poquito más. La volumetría del morro no está mal en sí, porque me parece que sí que es interesante esta zona de aquí, que sobresale bastante, y me parece que han jugado de una forma más o menos inteligente, metiendo aquí mordiscos y metiéndole un volumen interesante. También juegan mucho a lo de meter simplemente las diurnas aquí arriba y dejar los faros principales aquí abajo. Con esto conseguimos, aparte de que quede más limpio en la parte de arriba, conseguimos que toda esta zona de aquí quede una boca mucho más grande y más agresiva sin tener que hacer una boca falsa. O sea, ahí va un elemento que es el faro, no es un elemento porque sí. Entonces le estamos metiendo un poquito de complejidad extra quizá, pero que está medianamente justificada, vamos a decir. Lo que pasa es que a nivel de proporciones, una vez más, este elemento aquí, este blade, en un SUV, pues queda interesante, pero aquí queda un poquito grande de más y quizá con lo que sobresale tanto, como os he dicho antes, aquí queda como que es un mentón que está desencajado, ¿vale? Parece que este coche se ha metido algo. No voy a decir qué, porque aquí decir estas cosas en YouTube está feo. Entonces, digamos que el coche tiene unas proporciones un poquito extrañas. ¿Cómo se soluciona esto? Pues he tocado un poquito con la herramienta de licuar de Photoshop, he retocado un poquitín, muy poquito, ¿vale? Para que lo veáis aquí. Son 4 chorraditas, ¿vale? He bajado también la cabina un poco, he hecho un poco de trampa, también la he retrasado un poquitín. Esto a nivel de habitabilidad sería peor, ¿vale? Esto no es lo ideal, esto no es lo que se debería hacer, pero es una idea para que veáis lo que ayudaría el hecho de mover un poquitín la cabina hacia abajo y hacia atrás. También, ¿qué he hecho? Pues traer hacia aquí el morro. O sea, traerlo más hacia adelante y dejar esto de una forma un poquito más equilibrada, con un corte más hacia adentro. Entonces, de esta forma, consigo un coche que se ve visualmente un pelín más razonable respecto a una berlina deportiva. Ojo, es muy poquito, ¿vale? He intentado no tocar muchísimo y el efecto, por tanto, no es muy grande, pero es para que se vea, para que quede de manifiesto que esto es quizá lo que más extraño se ve en este coche. Y me habría molado pues que hubieran intentado hacerlo un poquito más deportivo clásico.
Esto es un problema porque es un coche monstruosamente grande, entonces para conseguir, esto es sacado de un vídeo, ¿vale? Que han lanzado fotos estéticas, no hay absolutamente ninguna del lateral. Pero para que os deis cuenta, tenemos aquí un problema y es que es un coche monstruosamente grande. Si os fijáis aquí, hay muchísima chapa, ¿vale? Y no es porque tenga unas ruedas pequeñas, porque tiene unas ruedas de 22 pulgadas, tiene unas llantas que son, o sea, las llantas son de 22 pulgadas, tiene unas llantas que son tamaño de SUV. O sea, son tamaño de SUV y aún así en el coche se ven casi pequeñas. Casi pequeñas. Es que esto es algo que es súper llamativo. ¿Por qué es? Pues porque el coche es monstruosamente grande. Entonces, aunque el voladizo no parezca muy grande, es grande, porque el coche es gigantesco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para solucionar este problema, lo que tendrían que haber hecho habría sido traer el morro más hacia adelante. Y esto habría hecho un coche aún más largo. Y quizás si le quitamos de aquí un poquito, si retrasamos un poquitín la cabina, pues nos deja un coche que no es tan usable. Que ya os digo, simplemente por el hecho de ser una berlina y tener las baterías aquí abajo, ¿vale? Que ya nos están ocupando un espacio, no creo que sea tan amplio en el interior como debería serlo por el tamaño que tiene. Entonces esto es algo que, bueno, pues no es quizá la forma ideal de conseguir un coche eléctrico. Y es por esto, por lo que hay tantos SUVs ahora eléctricos, ¿vale? O sea, la moda SUV ha venido genial para la transformación eléctrica del mercado, porque de esta forma conseguimos un poquito más de espacio en altura para que el coche sea más utilizable. Si nos vamos a la trasera, bueno, antes de irnos a la trasera del todo, hablemos un poquito del lateral, que no he hablado mucho. Me gusta cómo han conseguido aquí con el gesto de la cámara de visión trasera aquí del lateral del coche, porque luego la del retrovisor está ahí, es otra cámara, ¿vale? Esto va todo con camaritas. Me gusta cómo han conseguido aquí una volumetría un poco más interesante, en vez de meter ahí una salida falsa. Me gusta cómo Lotus al final no mete salidas falsas o entradas de aire falsas porque sí, mete elementos que si bien los disfraza un poco de salida o de entrada de aire para que dé una sensación más chula el coche, más agresiva vamos a decir, no utiliza esos elementos falsos, ¿vale? Siempre mete algo de utilidad. Como BMW en el pasado metía aquí los catadiótricos, ¿vale? Y me parecía una solución bastante interesante porque en vez de dejar ahí una salida falsa, metía un reflectante. Pues bueno, pues bien, me parece una forma útil y práctica de hacer esto. Pero en este lateral, gracias a este gestito de aquí, pues han metido este captador de luz que viene por aquí, que me parece bastante interesante y que también hace el corte completo con esa cámara. Entonces me parece que es una forma bastante inteligente de tratar este lateral del coche. Luego después tenemos un techo que es completamente negro para dejarlo flotante y un pilar C que viene cortado aquí como una especie de aleta de tiburón inversa, vamos a decir, que le mete un poquito de agresividad extra y que rebaja un poco esa altura visual del coche, que ya os digo, si no se vería muy alto y muy mazacote si le metiéramos el techo en color. La trasera, pues ampliamente inspirada por estos Lotus que venimos viendo ahora, el Eletre y también el Evija y el Emira. Utilizan un lenguaje visual parecido y es que meten esta salida de aire aquí, que es una salida de aire real, por cierto, o sea, se puede ver de hecho bastante bien la rueda trasera a través de ahí, y luego después una tira de luz que viene en un huequecito en general que genera toda esta trasera y que nos deja una trasera relativamente limpia. No nos queda nada súper agresivo, pero sí que queda lo suficientemente dinámico. O sea, digamos que tenemos aquí un buen balance y que me parece que sin recargarlo en exceso queda lo suficientemente deportivo. O sea, han jugado bastante con la volumetría y el hecho de elementos como esta salida de aire aquí, que es salida de aire de verdad, ya digo, me parece que queda bastante chulo. Y otra cosa que han hecho muy bien aquí es la forma de integrar el alerón trasero, porque me parece que Lotus ha hecho un gran trabajo en esta gran superficie aquí que queda un elemento muy como de superdeportivo al final y que cuando está cerrado se ve perfectamente integrado y cuando está desplegado pues nos queda un alerón que visualmente es un alerón trasero completo, ¿vale? Entonces me parece que es un muy buen trabajo el que han realizado aquí a la hora de generar todo esto. Además, la volumetría que nos deja aquí, si os dais cuenta, lo que sobresale el paragolpes trasero con el difusor, me parece que ayuda mucho una vez más a restar un poquito de ese peso visual que si no nos habría quedado un mazacote monstruoso este coche, ¿vale? Entonces me parece que está bastante bien logrado cómo han separado esto por alturas, cómo han metido un volumen necesario para que no se vea tan pesado. Y por último, si nos vamos al interior, pues el interior recuerda poderosamente una vez más al Eletre. Obviamente el Lotus siempre se ha caracterizado por hacer interiores espartanos, vamos a decir, últimamente. Anteriormente sí que habían hecho alguna cosilla un poquito más
espectacular, vamos a decir, porque lujosa no sé si tampoco aventurarme a llamarlo, pero si han desarrollado un interior que es mucho más de lo que suelen hacer ellos normalmente, ¿vale? Sí que se ve como un coche moderno, es un interior moderno, que tiene sus costuritas por todas partes, el volante está súper elaborado, si os dais cuenta, con todas estas piececitas. Es como un salto gigantesco para Lotus todo esto. Me parece normal que al final reutilicen bastante de un coche a otro, y más si es la misma plataforma y todo. O sea, es normal. Entonces nos queda un coche que a nivel de diseño, eso sí, se ve muy interesante, o sea, no es el típico interior sin más. Sí que metemos aquí esta parte, esta pieza blanca que luego continúa en el salpicadero, entonces nos da una continuidad así de envolvente para el interior, que es bastante chula y bastante interesante. Metemos aquí, de esta forma también conseguimos integrar las pantallitas para los retrovisores, que yo os sigo diciendo que me parecería más interesante meterlas cerca del volante para no tener que retirar tanto la vista de la carretera, pero bueno, son cosillas aquí, esto pues oye, es lo que hay. Y luego tenemos este monstruoso pantallote OLED que tenemos aquí, que además también se pliega hacia adelante, y por eso el hueco que vemos aquí para dejarlo meterse. Entonces me parece un diseño interesante que se ve dinámico y moderno, ¿vale? A muchos de vosotros no os gustan las pantallas así tan desintegradas. Bueno, es lo que hay. Con una pantalla tan grande es muy difícil conseguir integrarlo bien en un interior de esta forma, pero ya os digo, me parece que queda muy dinámico y que está muy bien buscada esta continuidad aquí en el salpicadero y la puerta. Me parece que está bastante chula y que eso le da soporte ahí a la cámara, a la pantalla para la cámara de visión trasera. Entonces, en general me parece que está bien resuelto. Si no sois fans de las pantallas despegadas, pues no os va a gustar, obviamente, pero ya os digo, a mí me parece que, al menos en este caso, los elementos que quizá a nivel de ergonomía no son lo mejor del mundo, como puede ser el volante sin muchos controles físicos, que sí que tiene unos pocos, volvamos atrás, ¿vale? Que me gustaría destacarlo, esto es interesante, ¿vale? Tenemos aquí unos cuantos controles que son a medio camino de ser físicos, vamos a decir. Tienen mucho volumen, entonces sí que se puede notar cuál estás tocando en cada momento, ¿vale? Entonces es interesante. Al menos, aunque sea algo que quizá no es un volante redondo o no es una pantalla integrada, que quedaría algo un poquito más tradicional, sí que queda muy moderno por volumetría, ¿vale? O sea, todo esto como queda aquí, estos controles flotantes, ¿vale? Porque el brazo del volante viene por detrás, o la pantalla, que ya os digo que va desintegrada, pero a cambio se mueve, así oscila, y el marquito de la pantalla es súper fino, al menos se ve muy moderno, así que en ese sentido está bien. Y bueno, esto es este nuevo Lotus Emeya. Los nombres la verdad es que se me están yendo, o sea, Emeya, Eletre, el sustituto de Lebora, ya no recuerdo ni cómo se llama. Lo tengo por la oficina el otro día, la verdad es que en directo, ya os lo dije cuando fui a Goodwood, me parece un coche que gana bastante en directo, y en las fotos me parece que pierde un poquitín. Me da un poco de rabia eso, porque es un coche que está bien diseñado y que las herramientas que ha utilizado para diferenciarse mucho de Lebora están muy bien utilizadas. O sea, son muy razonables. Entonces me da un poco de rabia que en fotos no se llegue a apreciar del todo lo chulo que está el coche. Pero si que os dais cuenta, en todas las reviews todo el mundo dice, ¡guau! Se ve como un súper deportivo, un poco en miniatura, porque al final me pasa un poquito como con el Artura, que por proporciones lo veo un pelín más pequeñito. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Este coche, que se ve monstruosamente, o sea, es monstruosamente grande, lo han conseguido dejar visualmente en un tamaño no tan monstruoso. Y a cambio pues nos quedan unas proporciones que quizás sean un pelín extrañas, ya os digo, pero que tenía difícil solución a nivel técnico, así que es lo que hay. Y como es lo que hay, que sea un Lotus tremendamente pesado, ya está. Es un poco, es que es el futuro, es lo que nos toca. Es un poco triste, la verdad. Si había alguien que nos podía salvar de eléctricos pesados era Lotus, y parece que no está por la labor de hacer mucho por aquí. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto, y por ahora pues nos queda hablar de diseño de coches, que es a lo que venimos aquí. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí, y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.